Bueno, hola, ¿cómo están? Vamos iniciando el vivo de hoy sobre la culpa y ahí puse, ¿no? La culpa buena o mala. Vamos a charlar un poquito sobre eso hoy. Les doy la bienvenida a todos y todas los que se van sumando. Siempre les digo que saluden o pongan algo ahí para que yo sepa que están del otro lado. Ahí estamos. Muy bien. Esperen que voy a correr una cosita de allá. Hola, hola. Ahí volví, ahí volví. Bueno. Santiago presente, muy bien. Bienvenida, Pau, de Santiago. Ahí voy saludando a esta comunidad de gente linda que me sigue todos los jueves. Muy contenta de verlos por acá. Bueno, y mientras va llegando gente a la sala, al vivo, ¿sí? Quiero contarles que esta semana hice mi primer Zoom abierto, ¿no? Digo Zoom abierto porque vengo desde hace varios meses usando la plataforma para dar clases dentro de la formación de Gestalt que doy. Y bueno, esta vez me animé a usar esa plataforma para encontrarme con ustedes. Bien, me dicen por ahí que no se escucha bien. Por favor, me ponen ahí el comentario si se escucha. Hola, Sol. Me avisan, porfis, si se escucha bien, porque si no, tengo que cambiar. A ver. Vamos así. Sí, sí se escucha, me dicen ahí. Perfecto, bueno. Un poco bajo, dicen por ahí. Se escucha despacio. A ver, a ver. Bueno. A ver. Bueno, después tengo que configurar ahí. Hola, Sol, ¿cómo estás? Bueno, voy a ver ahí qué pasa porque se ve que no se escucha bien con el auricular, así que les voy a hablar así. Si hay algún ruido de fondo, me avisan, porque estoy en mi casa, o sea que hay otros seres por ahí dando vuelta. Bueno, para la próxima voy a hacer las manos, gente, porque yo uso mucho las manos, es un papelón estas manos que tengo, así que ya voy a incorporar un poco más de estética a esto. Bueno, entonces, ¿qué les contaba? Les contaba que en este proyecto que arrancó con la cuarentena y el aislamiento social, que es un proyecto que tenía hace muchos años ahí en la cocina, me animé a hacerlo y me animé a destrabar algunas creencias internas, algunas excusas internas que me hacían que postergue este proyecto o que no piense que hasta que no tenga las condiciones ideales para, entonces no lo iba a hacer. Bueno, y me animé desde estas ganas de compartir y de hablar con la gente de las cosas que a mí me interesan y que a mí me sirvieron, y me animé también desde un proyecto personal, desde tener ganas de hacer algo nuevo, algo que me motive. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que necesito cada tanto hacer algo que me apasione, ¿no? Tenemos gente desde Europa. Qué importantes que somos. Mi queridísima amiga Marisol Lezana. Hola, Marisol, nos ves desde Inglaterra.
amiga de la secundaria, entrañable, de esas que pasa la vida y uno se sigue encontrando y se sigue viendo. Así que bueno, hermoso, hermoso tenerte por acá. Bueno, entonces les decía que también esto lo hago como desde un lugar bien egoísta, ¿no? De decir, yo tengo ganas de hacer esto porque a mí me hace bien, porque quiero hacer algo nuevo en mi vida, porque quiero también ser coherente con la que yo entiendo que es mi misión, ¿no? Y entiendo que mi misión y mi talento tiene que ver con esto, con comunicar, con por ahí explicar de una manera que se entienda algunas cosas que a veces son complicadas. Así que me parece que cualquier profesión u ocupación que uno elija, que esté alineado con poder mostrar los dones y poder ponerlo al servicio de la gente, no hay forma de que salga mal. Así que muy contenta, porque además de los vivos que vengo haciendo todos los jueves, el lunes me animé, hice mi primer Zoom. Había algunas cuestiones con la inscripción, porque el formulario que había que llenar tenía como algunos pasos, y alguna gente se quedó en el paso 1, nunca llegó a los otros pasos donde estaba el Zoom el link para entrar. Así que bueno, también fue un diagnóstico para ver qué grado de ansiedad tiene la gente cuando lee un mail. Pero bueno, fue una hermosa experiencia, estuvimos ahí reunidos, les pude mostrar un poco las cosas lindas que tiene la plataforma, la posibilidad de vernos, la posibilidad de pasar un video, un PowerPoint, de poder proponer una experiencia, bueno, y un montón de cosas también que permite ese encuentro y esa plataforma, ¿no? Inclusive se puede hacer pequeñas salitas donde la gente interactúe con alguna consigna. Bueno, yo le voy encontrando todo el tiempo nuevas cosas y es una hermosa posibilidad para hacer reuniones y formaciones virtuales, ¿sí? Así que bueno, les cuento también que en este proyecto de ir profesionalizando estas comunicaciones y con este experto en marketing con el que estoy trabajando, voy a armar ya como un calendario para que ustedes sepan de qué voy a hablar cada jueves, ¿sí? Entonces, en principio les tiro como la novedad. Los primeros jueves vamos a hablar de autoestima y temas vinculados con la autoestima, cómo mejorar la autoestima. Los segundos jueves vamos a hablar de emociones y sentimientos, como hoy que vamos a hablar de la culpa. Hola gente. Bien, los terceros vamos a hablar de vínculos, de cómo mejorar nuestras relaciones interpersonales. Y los cuartos, como yo necesito tener un poco de libertad, ¿sí? Vamos a hablar de tema libre, así como cuando en la escuela te decían en la clase de dibujo, tema libre, y vos decías, sí, voy a poder dibujar lo que yo quiera. Entonces los cuartos jueves van a ser tema libre. Por ahí hacemos una encuesta y ustedes me dicen de qué quieren que hable. Por ahí hay una recomendación de libro. Por ahí hacemos algún vivo con algún invitado especial, etc. También les quiero contar que a partir de también la semana que viene, la otra, voy a empezar a hacer algunos vivos por Instagram. Voy aprendiendo un poquito. Mis hijos tienen mucha vergüenza de las cosas que yo subo en Instagram. Me dicen, mamá, no es lo que te hemos enseñado, ¿por qué pones esas cosas? Pero bueno, bajé mucho el nivel de autoexigencia y me empecé a animar a destrabar, ¿no? Y ese les diría que es mi gran aprendizaje en esta cuarentena, que destrabé y me puse a hacer desde un lugar de paciencia conmigo misma, de decirme, bueno, me animo y hago y bajo el nivel de crítica y corrijo sobre la marcha, porque si me quedo esperando las condiciones ideales no haría nada, ¿no? Así que bueno, les decía que los que tienen cuenta en Instagram sigan mi cuenta, que es Psicología y Crecimiento Personal. En esa cuenta subo también algunos videitos, etcétera, y además lo que hago lo que voy a empezar a hacer es armar una pequeña red de invitados. Entonces los vivos con invitados voy a arrancarlos por Instagram para que la comunidad de Instagram también
disfrute o se nutra o tenga cositas para aprender sobre esto. Muy bien. Bueno, entonces, último aviso parroquial, así, y para este necesito así como... Bueno, chicos, ustedes saben que el histrionismo es parte del combo Carmina Varela, así que si ya me quieren es porque saben que me van a tener que aguantar con esto. Bien, en julio lanzo mi primer seminario online. Sí, un sueño que tenía hace mucho tiempo, que es que los contenidos estén organizados dentro de un seminario, donde me pueda encontrar con ustedes y justamente hacer ejercicios, hacer algo más personalizado, darles material de lectura, profundizar un poco más esto que hacemos acá los jueves. Así que en julio va mi primer seminario online. Cuando esté armadito, así con moñito, con todo, les aviso para que si les interesa se sumen, lo compartan, etc. Pero voy a seguir los jueves. Este espacio ya está, ya lo abrí y queda. Entonces sigo todos los jueves a las 20 horas en los vivos por Face. Voy a incorporar algún contenido por Instagram y cada tanto voy a hacer un Zoom así gratuito, abierto para quienes quieran sumarse sobre un tema específico para que vayan conociendo la herramienta que es la que voy a usar después para el seminario. Bueno, hoy me vestí de negro porque, como decía en un videito que grabé por ahí, no sé para ustedes, pero para mí la culpa es como un sentimiento así negro, denso, profundo. Cuando yo me siento culpable por algo, es como si tuviese una nube negra acá arriba, ¿sí? Y sobre todo, como es que esa nube negra está dentro de mi cabeza, porque vinculo la culpa, el sentimiento de la culpa, con algo que es la autotortura, ¿no? Esa cosa de tiqui, 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 me doy con un latiguillo por atrás, ¿sí? Así que bueno... Hola gente de Jujuy ahí también, que nos sigue. Entonces, hola Sole, esperen que salude, que le dé la bienvenida. Esta gente que ya son como de mis seguidores, me encanta que se sumen todos los jueves. Gente de Santiago del Estero, de Jujuy, de Salta, de Buenos Aires. Bueno, entonces, culpa, pum, látigo, ¿sí? Negro, todo tremendo, ¿sí? Y esto es lo primero que yo vinculo con el tema de la culpa, ¿no? Esta cosa de por mi culpa. Los que hemos recibido educación católica, yo les cuento, yo fui a colegios católicos, además fui de un movimiento salesiano, además fui catequista, entonces sé de lo que les estoy hablando. La verdad que a mí la religión, sobre todo, me permitió un espacio de muchas experiencias bonitas de grupo, ¿no? De contacto, de poder misionar, de poder conectarme también con otras realidades distintas a la mía. Así que en ese sentido tuve experiencias súper positivas. Y también recibí algunos mensajes, ¿no? Que después me causaron mucho conflicto interno, ¿sí? Mucha cosa de... Entonces, si yo no soy como tengo que ser, es pecado, o esto de tener como tan separado lo que te pasa en el cuerpo, de las emociones, de lo que pensás. Tuve también experiencias con personas dentro de la religión hermosas, seres humanos que habilitaban la reflexión, el autoconocimiento y que transmitían la idea de un Dios misericordioso y de que, bueno, de que la espiritualidad era de alguna manera más importante que la religión, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar para otro día. Pero digo, la culpa tiene que ver con esa autotortura, tiene que ver con estas instituciones que de alguna manera encarnan el deber ser o lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? En mi caso, tiene que ver con la cuestión de la religión, pero sobre todo las grandes usinas de culpa, los grandes generadores de culpa, de donde primariamente aprendemos a sentir culpables. Chan, 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 chan. ¿Quiénes son? A ver, escriban allá en el chat, ¿sí? Las primeras veces que se sintieron culpables o cuando se sienten culpables, ¿de dónde aprendemos a sentirnos culpables? Yo dije una, mía, digamos, ¿no? Por ahí la religión a mí me generó un poquito eso.
Me escriben ahí en el chat, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuáles son las figuras que generan en nosotros culpa? ¿Cuáles son esas personas, instituciones o situaciones que han ido como preparando el terreno para que ahí nos sintamos culpables? Bueno, los leo. Bien, los padres, claro, papá y mamá. Bien. Los hijos y los padres, claro, por supuesto, los hijos también nos hacen sentir culpables, pero ya vamos a ver por qué. Los padres, los mandatos. Bien, los mandatos pueden venir de cualquier lado, de los padres, de la sociedad, del grupo de amigos, ¿sí? Bien, ahí dice un participante, las ex nos hacen sentir culpables. Bueno, vamos a ver ahí qué es esto de la culpa y si el origen de la culpa está afuera o está adentro. Bueno, en mi caso también fue la religión, comparten ahí. Desde que entré a la iglesia me cuesta mucho manejar la culpa, es muy difícil. Ok, bueno, muchísimas gracias por participar. Sí, en términos generales, ¿no? Parte del proceso de educación y de crianza, ¿sí? Incluye muchas veces el manejo a través de la culpa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en muchos sistemas de crianza, hoy esto está cambiando, por suerte tenemos otras opciones, la cosa es así. Te dicen cómo tenés que ser o cómo tenés que hacer, ¿no? Y eso tiene dos caminitos. Si seguís eso, ¿sí? Lo que conseguís es aprobación y premio. Si no seguís eso, lo que conseguís es desaprobación y castigo. Desde las tareas escolares, desde las cuestiones de la casa, ¿no? Como el que es obediente es mirado con buenos ojos por los padres y el que es desobediente es el que siempre se liga a los retos, el que lo ponen en penitencia, etcétera, ¿no? También entre los hijos uno va como jugando ciertos roles, ¿no? Y rápido en la familia es como, este es el buenito porque es el que obedece y se adapta, y este es el rebelde porque es el que siempre está cuestionando y no se adapta, ¿no? Entonces, el sentimiento de culpa aparece como un instrumento, como un mecanismo, como una forma de que hagamos lo que se espera de nosotros, ¿sí? Cuando nosotros, de alguna manera, cuando somos niños, no cumplimos con lo que tenemos que cumplir, nos dicen, ¿no? Cosas como, bueno, qué malo que sos, o no estás siendo un buen hijo, o ¿cómo haces eso? O un niño bueno no hace esas cosas, ¿no? Estas cosas que hacemos a veces los papás, ay, mira fulanito qué bien que se porta y vos qué mal que te estás portando, ¿no? La mamá está muy enojada con vos porque tal cosa, ¿no? Entonces, de alguna manera, vamos entendiendo que cuando no hacemos lo que se espera de nosotros, cuando no hacemos lo que se supone que está bien, eso tiene un precio, pagamos un precio, ¿sí? Y el precio que pagamos es que nos sentimos culpables, ¿sí? Y acá hago como un pequeño paréntesis, ¿sí? Ahí va llegando la doctora Vera a la sala y ella como abogada nos va a poder aportar algunas cosas sobre lo que estoy por decir. Bueno, primero, para este tema, gente, esta frase, como es afuera, es adentro. Acuérdense esta frase, anótenla. Como es afuera, es adentro, ¿sí? Algún día vamos a hacer un vivo sobre la ley del espejo, que es una mirada sobre las relaciones muy interesante y a mí me parece que está bueno. ¿Qué significa como es afuera, es adentro? Que esto, que nuestros padres, la sociedad, la escuela, la iglesia, etcétera, nos decían desde afuera, como el dedo acusador de afuera, ¿sí? Nosotros lo internalizamos, ¿no? Entonces,
cuando mi mamá me decía, supónganse, no salgas a la siesta, no hagas ruido a la siesta porque tu papá está durmiendo, ¿sí? Y hacíamos ruido, jugábamos, tirábamos algo, qué sé yo, y había algún tipo de castigo, penitencia, o pagamos un precio por esa desobediencia. ¿Para qué me castigaban? Para que la próxima vez que yo tenga ganas de hacer eso, que está prohibido, ¿sí? Ya no haga falta que venga mi mamá y me diga, porque yo ya se supone que internalicé el delito acusador adentro mío y la voz de mi mamá que me dice, si vos llegás a hacer eso de nuevo, acordate lo que te va a pasar. Entonces ya no hace falta que mi mamá me lo diga de nuevo. Ya tengo dos opciones, ya sé. Hago lo que me dice mi mamá, pin, positivo, premio, qué buena hija que soy. No hago lo que me dice mi mamá, pum, para abajo, mala hija, no tengo premio, castigo, desilusión, etcétera, etcétera. Más todas las cosas que vamos pensando que nos pueden pasar. Bien, leo ahí algunos comentarios. Culpa. La única culpable de sentirnos culpables. Pero bueno, es un ejercicio diario perdonarse cosas. Creo que las personas podemos tener una experiencia sanadora con la culpa. Siempre y cuando desaprendamos y seamos honestos con nosotros mismos. Si no, puede ser un laberinto, casi un infierno personal tratar de salir de la culpa sin hacernos cargo de los parámetros que nos corresponden siempre y cuando sea buena persona. Bueno, interesante aporte, tomo de esto que dice Martín, gracias Martín, esto de que la culpa puede ser un infierno, ¿sí? Bien, entonces, vamos con esta idea, como es afuera, es adentro. No estoy diciendo nada nuevo, esto es el proceso de culturalización del mamífero humano, ¿sí? Internalizamos normas, son normas de convivencia, porque si no saldríamos a cruzar los semáforos en rojo, iríamos al almacén y nos robaríamos la gaseosa. Es decir, son normas que tienen una función de control social en general. Y en la familia, que es un pequeño mundo donde hay reglas, también hay normas que hay que cumplir para pertenecer, ¿sí? Esas normas se internalizan, entonces llega un momento en que yo ya no necesito que alguien me lo diga de afuera, porque ya lo internalicé, ya sé que me conviene hacer A porque es más fácil y porque tengo un premio y porque no me castigan, en lugar de hacer B, que si me arriesgo me castigan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a través de ese proceso, lo de afuera se internaliza y ya me lo empiezo a decir a mí mismo, a mí misma, ¿sí? Y en esta hay como una mirada de la culpa que sobre todo habla de la culpa como este conflicto, ¿no? Que cuando hay un impulso hacia algo y una norma que se opone, aparece el conflicto y la culpa como una señal de que ahí hay un conflicto interno, ¿sí? Bien, ahí aportan que a veces la culpa está tan internalizada que no nos permite disfrutar. Exactamente. Bien, después vamos a hablar de las consecuencias de ser muy culposos, pero entonces voy como cerrando conceptos, ¿sí? Lo primero, la culpa tiene que ver con estas cosas que hemos ido aprendiendo de qué es lo que está bien y qué está mal, cómo es afuera es adentro, es decir, en su momento esto sirvió para que nosotros podamos vivir en sociedad, podamos internalizar algunas cosas, podamos pertenecer a un grupo familiar, ¿sí? Porque también es como, acá en esta casa se hace así, ¿no? Y por ahí va a la casa de tu abuela y en la casa de tu abuela había otras normas, entonces no te sentías culpable en la casa de tu abuela, por ejemplo, si jugaba a la siesta o si tocaba algunas cosas, porque en la casa de tu abuela había otras normas, ¿no? Entonces, también era una cuestión de pertenencia. En cada sistema había normas que había que responder. Entonces, esa culpa de alguna manera nos sirvió como un mecanismo de control. Es decir, bueno, si cada uno anda haciendo por la vida lo que se le da la gana, ¿sí? Vamos a andar mal. Entonces, entender que la culpa es un mecanismo en su momento de control externo. La manera en la que hemos ido adaptándonos a lo que se esperaba de nosotros ha sido para no sentirnos culpables y para que no nos acusen de afuera. ¿Ok? Ahora, yo les pregunto,
¿Alguien te puede hacer sentir culpable de algo en lo que vos no estés en conflicto? A ver qué me contestan. Alguien de afuera me puede hacer sentir culpa. Esto es muy común, ¿no? Me estás haciendo sentir culpable, le decimos a alguien que nos dice algo, ¿no? A mi pareja, a mis hijos, a mi mamá. Me querés hacer sentir culpable, me estás haciendo sentir culpable. Entonces yo les pregunto, ahora, como adultos, ¿sí? ¿Alguien nos puede hacer sentir culpables si nosotros internamente no tenemos algún conflicto? A ver, los leo. ¿Qué opinan de eso? Bien. Sí, dicen ahí. Sí me pueden hacer sentir culpable. A ver. Depende quién. Bien, sí. No. No. Está reñida la votación. Entonces, ¿alguien me puede hacer sentir culpable si yo no tengo un conflicto interno con eso de lo que me están acusando? Bien, yo creo que no. A ver, sigan votando. No. No. Bien, si sabe manipular, sí, perfecto. No, si no tenemos un conflicto interno, en lo personal a mí no, algún conflicto no reconocido hay, no, porque no nos pueden manipular. Sí, si uno lo permite. No tendría que ser, pero sí ocurre, depende de la personalidad de cada uno. Si uno es débil, sí, si no, no. Bien. Bueno. Entonces, culpa, mecanismo de control para que podamos adaptarnos, ¿sí? A la sociedad, a la familia, etc. Bien. Segundo, como es afuera es adentro. Esto que en su momento desde afuera sirvió como mecanismo de control, después lo internalizamos y lo hacemos nosotros con nosotros mismos. Entonces, ¿por qué les pregunto esto? Porque desde esta mirada que yo les comparto hoy sobre la culpa, ¿sí? La culpa es un sentimiento que aparece a raíz de una conversación interna. La culpa es un sentimiento que aparece a raíz de un conflicto interno, ¿sí? O sea, nadie es capaz de hacerme sentir culpable, ¿sí? Si no hay algo de esto que me está diciendo, que está haciendo que resuena dentro mío, ¿no? Y esta es un poco la mirada que plantea Norberto Levi, que es un autor que yo siempre les cuento, ¿no? Que tiene una mirada súper interesante sobre estas emociones o sentimientos llamados negativos, ¿no? Y siempre su mirada es esa, como decir, bueno, ¿cuál es la señal que me está dando esta emoción? Si estoy padeciendo esto, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que mirar en mí? ¿Sí? Entonces, cuando yo me siento culpable por algo, ¿sí? Cuando algo de lo que sucede afuera resuena de tal manera que yo siento la culpa, ¿sí? Lo primero que tenemos que mirar es que, más allá de la intención del otro de manipularme, ¿sí? El poder de que me manipule se lo doy yo, porque algo de lo que está diciendo, yo también me lo cuestiono. ¿Sí? Yo no te puedo hacer sentir culpable a vos de cualquier cosa. Si yo les digo, tenés que ser buen hijo, sos una mala madre, deberías ser un mejor padre, tendrías que ser una persona más solidaria, ¿no? O deberías sentirte mal porque sos una mala persona. Yo digo todo esto, ¿sí? Ahora, ustedes no se van a sentir culpables por todas las cosas que yo dije. Se van a sentir culpables si sienten que esto, si piensan que esto que yo estoy diciendo resuena con algo propio, ¿sí? Si esta acusación que yo les hago tiene su versión interna de esto, ¿no? Entonces, decíamos, primero, que la culpa en algún punto opera en la infancia como un mecanismo de control, ¿sí? Segundo, que hemos internalizado esto, es decir, que ahora ya no necesitamos que alguien de afuera nos diga determinadas cosas porque hemos ido
aprendiendo a decirnos nosotros algunas de estas cosas que nos hacen sentir culpables, ¿sí? Y ahí está esto que decíamos, como es afuera, es adentro. Esto que antes estaba afuera, encarnado en el papá, la mamá, la iglesia, digamos, como estas instituciones, ¿no? Lo hemos internalizado, ¿sí? Y entonces la culpa es el producto de una conversación, de un desacuerdo entre dos partes mías, ¿sí? Hay dos partes mías que tienen un conflicto, ¿sí? Y podríamos pensar que ese conflicto surge porque quieren cosas diferentes, ¿no? Que el conflicto es porque no se ponen de acuerdo, porque realmente son antagónicos, ¿no? Y la propuesta de Levi es decir, bueno, no, muchas veces este conflicto interno es porque quieren lo mismo, pero no saben cómo conseguirlo. Es una hermosa mirada que también tiene su vuelta, ¿no? a cómo somos nosotros con el afuera, ¿sí? Cómo hemos recibido algunas cosas que podemos llamar matrices de relación. De esa manera nos tratamos a nosotros mismos y muchas veces de esa misma manera tratamos al otro, ¿no? Esto que a veces decimos, bueno, cómo me criaron, cómo me trato a mí, qué internalizo yo y cómo trato a mis hijos. Entonces, íbamos con esto. Cuando aparece la culpa, hay un conflicto interno entre dos partes, un culpador y un culpado. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Somos conscientes de que hay un culpador interno? ¿O generalmente nos identificamos con el culpado? Porque lo que decimos es, me siento culpable por tal cosa. No digo, me estoy acusando a mí mismo de algo, ¿no? Es decir, de este conflicto, de esta conversación interna donde el dedito acusador lo tengo de un lado y del otro lado digo, uy, qué macana me mandé, ¿sí? En ese conflicto hay una parte activa, que es la voz que me dice, está mal lo que hiciste, no deberías haberlo hecho, tendrías que, etc. Y del otro lado hay una parte que recibe todo esto, que es generalmente la parte con la que estamos identificados. ¿Por qué? Porque es la parte que sufre, ¿sí? Es la parte en donde cuando miramos nuestra conducta, o a veces ni siquiera la conducta, un pensamiento nos puede hacer sentir culpables. Observo eso y digo, uy, sí, es verdad, está muy mal lo que acabo de hacer, ¿sí? Entonces me siento mal. Cuando yo digo, me siento culpable, aunque no me dé cuenta, estoy hablando de que hay una parte mía que me está acusando de algo y otra parte mía que dice, sí, es verdad, hice mal, actué mal o no estoy cumpliendo con una expectativa y eso me hace sentir un malestar, ¿no? Entonces, vamos con este último concepto. La culpa es el resultado de una conversación interna y un conflicto interno entre un culpador y un culpable. Entonces, desde esta mirada, nadie de afuera me puede hacer sentir culpable si yo en algo de lo que me están diciendo no tengo un conflicto interno. ¿Ok? Entonces, desde esta propuesta que hace Levi, ¿sí? Yo les voy a dar mi versión resumida porque da para mucho más e inclusive en algún momento tal vez armamos algún seminario sobre esto. Es que para que haya culpa tiene que haber una acusación, ¿sí? Es decir, para que haya culpa alguien tiene que haber transgredido a una norma y entonces te estoy acusando de que transgrediste esa norma, ¿sí? En esa acusación muchas veces lo que pasa es que la acusación no es hacia la acción, sino hacia la persona, ¿sí? Entonces yo me digo a mí mismo o a mí misma, soy una mala hija porque no voy a verla a mi mamá 3 veces por semana, ¿sí? Soy una mala hija porque la abandono a mi madre, ¿no? Entonces, soy una mala hija, ¿no? No es sobre la acción, no es sobre yo tendría que ir a verla y no la voy a ver. Es, dado que no hago A, soy mala, ¿no? Entonces,
el sentimiento que tenemos es tan pesado porque me siento una mala hija porque no estoy respondiendo a una expectativa. Capaz que en un montón de cosas soy re buena hija, pero cuando fallo en algo me digo soy una mala hija. Entonces, lo que pasa muchas veces con esta acusación, que es el primer componente de la culpa, es que hay una norma interna que la transgredo, ¿sí? Y que me acuso a mí mismo. Y en esa acusación a veces somos muy lapidarios. Es como, no me digo a mí misma, che, la verdad, tendrías que ver que esta semana no la viste a tu mamá, qué onda con que la llames, ¿sí? Sino que me digo, sos una mala hija porque no la fuiste a ver a tu mamá, ¿no? Entonces mezclo la conducta con la persona, ¿está? Bien, entonces, primer componente de la culpa, decíamos, es un sentimiento que aparece, que es una señal, que nos damos cuenta cuando aparece de que hay un conflicto. ¿El conflicto es con el afuera? No, el conflicto es conmigo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque hay un desacuerdo interior, porque hay una parte de mí que piensa, siente o hace algo y otra parte de mí que no está de acuerdo y lo acusa, ¿sí? Y lo acusa de una manera que me siento mal porque transgredí, ¿sí? En esa acusación muchas veces hay descalificación, ¿sí? Porque la acusación muchas veces, la voz que tiene el culpador interno es sos malo, sos egoísta, sos una mala persona, sos abandónico, es decir, me descalifico además, ¿no? Nuestros culpadores internos a veces son tremendamente crueles, ¿no? Entonces está bueno cuando empezamos a sentirnos culpables, poder entender también que el grado de nuestro malestar tiene que ver también con el grado de severidad o de crueldad, ¿no? que tenemos cuando nos acusamos a nosotros mismos. Entonces, quiero que me escriban ahí en el chat, ahora que vamos, primero que me cuenten ahí si me van siguiendo, me ponen una manito, ¿sí? Les cuento que entró en algún momento de esto que estaba hablando Eduardo Carabelli. Hola Eduardo, muchas gracias. Eduardo es mi maestro, además desde hace algunos años somos amigos, compañeros de camino, es el director del Centro Gestáltico, así que un honor para mí que esté acá escuchando estas cosas que yo digo, ¿sí? Bueno, entonces gente, culpa, ¿sí? Sentimiento que aparece en algún momento cuando hay un conflicto interno. Nada que ver con que la cosa es de afuera. La excusa es de afuera, pero el conflicto lo tengo conmigo. ¿Por qué lo tengo conmigo? Porque hay una parte que piensa que las cosas tendrían que ser de una manera y otra parte de mí que hace algo en contra de eso. Entonces aparece mi culpador interno y me dice, estás haciendo mal, no deberías estar haciendo eso, ¿sí? Entonces, si se va entendiendo, quiero que me pongan ahí. ¿Qué argumento, qué vocecita tiene su culpador interno? Ya sabemos el culpable, nada, me siento mal, me siento culpable, soy un gil, etcétera, ¿sí? Bueno, ustedes estuvieron compartiendo en el chat cuando yo les pregunté por qué se sentían culpables algunas cosas, ¿no? Que tenían que ver con el egoísmo o con no poder ser equitativos en algunas cosas o con cosas que les pedían sus hijos. Bien, entonces quiero que me pongan ahí, los que quieran, los que tengan ganas de compartir, ¿no? Y es un gran acto de generosidad que compartan entre todos estos, ¿sí? Cuando ustedes se acusan, ¿cómo se acusan? ¿Qué se dicen? ¿Sí? ¿Qué se dicen a ustedes mismos? ¿Se dicen egoístas? ¿O se dicen, qué? Mal hijo, mala madre, se dicen vagos, se dicen, no sé. Esa palabrita que a ustedes les hace disparar la culpa, ¿sí? Bueno, me cuentan ahí. ¿De qué manera, de qué cosas se acusan a ustedes mismos, a ustedes mismas? Bien. Ahí me están preguntando si así como nos acusamos a nosotros mismos, acusamos a los demás. Sí, yo voy a dar un ejemplo de eso, ¿no? De cómo lo podemos ver muchas veces, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, en cómo trato a mis hijos, ¿no? Muchas veces no siempre, pero ante una situación de desborde me sale esa matriz, ¿sí?
Bien. Que soy mala amiga, dicen ahí. Perfecto. ¿De qué se acusan? Pónganle voz a ese acusador interno. Quiero que me cuenten. ¿De qué se acusan a ustedes mismos? ¿Hay culpas tóxicas y culpas saludables? Muy buena pregunta, Lea. Antes de terminar, hablo un poquito de eso, ¿sí? Quiero ser como cuidadosa con el tiempo para no irme mucho. Uy, vamos re bien con el tiempo. Bien. Aparece la angustia, claro, la angustia es como ya la emoción, ya como no tiene argumento, pero me doy cuenta que me estoy sintiendo culpable. Irresponsable y egoísta, perfecto. Pónganle voz al acusador interno. ¿De qué se acusan? Mala persona, no ayudo lo suficiente a mis padres. Perfecto, vamos. Hola, hola gente, ¿cómo están? ¿De qué soy celosa? Bien. Soy mala, no estoy ayudando a otros. Bueno, ven cómo aparecen estas cosas, ¿no? Tendría que ayudar a otros, que soy impaciente, ¿sí? Y en esto capaz que yo me acuso de ser impaciente y capaz que me acuso de ser muy paciente, no importa, el argumento es absolutamente personal. Por eso les decía que no importa lo que el otro me diga, ¿sí? Acá lo que me hace sentir culpable es aquello en lo que yo estoy violando mi propio sistema de valores, mis propios mandatos, ¿no? Bien, de no hacer bien las cosas, muchísimas gracias por estar compartiendo. Estamos hablando, para los que recién llegan, sobre la culpa, que es un sentimiento que aparece cuando hay un conflicto interno, ¿no? Bien, me siento culpable de alcanzar más logros que mis hermanas. Suena tonto. No es tonto para nada. Recién decíamos que a veces la familia es una gran usina de culpas, ¿no? Porque a veces tenemos como mandatos opuestos, ¿sí? Me acuso de no ser capaz de frenar mi culpa. Bien, mis hijos, ¿no? Los hijos también a veces nos dicen cosas que nos hacen sentir culpable. ¿Cómo pudiste hacer tal cosa? Qué mala que fuiste. Hola, Patri. Hay mucha gente de otros lados que se suma, de no ser un ejemplo. Bien, buenísimo. Muchísimas gracias, gente, por su generosidad. Voy a avanzar un poquito con esto, ¿sí? Una de las cosas que pasa también con la culpa es que en ese conflicto interno nosotros en Gestalt le llamamos introyectos, ¿sí? Cosas que me tragué, ¿no? Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Tal vez mi papá me dio como un mensaje de en la vida lo importante es trabajar, salir adelante y ser exitoso, ¿sí? Y mi mamá me dio un mensaje que dice en la vida lo importante es ayudar a los demás y si ayudas a los demás vas a ser feliz y te vas a ganar el cielo, por decirte algo, y vas a estar rodeado de amigos. ¿Está? Bien, yo me tragué esas dos cosas y de pronto como adulto se me presenta una situación en donde me ofrecen un ascenso en el trabajo y entonces qué bueno porque quiero ser una persona trabajadora, exitosa, que va para adelante, como me enseñó mi papá, ¿sí? Pero resulta que para ese puesto de trabajo también hay mucho interés de un amigo mío. Y un amigo que está muy interesado en ese puesto de trabajo, ¿sí? Y entonces se me genera un conflicto, porque si me dan el puesto de trabajo a mí, es como que se lo quito a mi amigo, ¿sí? Pero si le dan a mi amigo el puesto de trabajo, yo no soy exitoso y no avanzo en la vida, ¿no? Entonces, tengo un conflicto en donde si hago una cosa me siento culpable y si hago la otra también, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero que empiecen a mirar, que la culpa, como conversación interna que es, tiene argumentos que son subjetivos, que tienen que ver con nuestra historia, con la crianza, con las cosas que en nuestra familia se decía que estaban bien y estaban mal, con la idea que nosotros nos armamos también, porque como adultos hemos ido armando una idea de nuestro yo ideal, digamos, de cómo queremos mostrarnos, cómo queremos ser, ¿no? Y entonces cada vez que traicionamos eso, ¿sí? Nos sentimos culpables. Entonces ese mecanismo de la culpa, que antes era externo, ahora es interno. Cuando siento culpa, es un mecanismo de control interno, es un mecanismo en donde
como me culpo, me castigo, y como me castigo, ¿sí? Se supone que no voy a volver a hacer eso que hice mal. Entonces, volvemos. Elementos de la culpa. Primero, hay una acusación. Me acuso a mí mismo de haber hecho, sentido, pensado algo que está mal. Y ese argumento viene también muchas veces con descalificación, ¿sí? Y con un montón de cosas negativas en donde nos maltratamos a nosotros mismos, ¿sí? Segundo, para que yo me pueda sentir culpable, tiene que haber otra parte mía. Hay uno que acusa y otro que escucha, ¿sí? Que diga, sí, es verdad, tenés razón. Hice mal esto, tendría que, la verdad que soy una mala persona, soy un mal hijo, ¿no? Entonces, hay una parte mía que acusa y de alguna manera hay una parte mía que acepta esa acusación, ¿sí? Y decía hace un rato que estaba bueno si había abogados en la charla. ¿Por qué? Porque de alguna manera es como cómo funcionan las leyes, ¿no? Y el sistema legislativo y la cuestión penal. Es decir, si alguien transgrede, bueno, estaba por decir algo y me reí, ¿no? En un país en donde las instituciones funcionan de manera adecuada, cuando alguien transgrede una norma que va en contra, una norma, cuando alguien tiene una conducta que rompe con algún reglamento o con alguna ley, ¿sí? El Estado viene y le dice a ese individuo, usted ha hecho algo mal, ¿sí? Y hay un juicio donde ese individuo se puede defender y decir sí o no, estos han sido los atenuantes, etc. Y si pierde el juicio, hay una acusación que se hace efectiva y hay una sentencia, ¿sí? Una sentencia que tiene que ver con lo que este individuo ha hecho. Bueno, de la misma manera, ¿sí? Se supone que funciona esto, es decir, alguien acusa, hay otro que dice, sí, es verdad, rompí las reglas que había acá, ¿sí? Y hay una sentencia, ¿no? La sentencia de, bueno, ahora te voy a castigar por haber hecho las cosas mal, ¿sí? Ahora te voy a castigar por no haber cumplido con las normas, ¿sí? Te voy a castigar para que te sientas tan mal, tan mal, tan mal, ¿no? Que la próxima vez que se te ocurra transgredir esta norma, te lo pienses 2 veces, ¿sí? ¿Y cómo nos castiga nuestro acusador? Y bueno, repitiéndonos una y otra vez las cosas que hicimos mal, acusándonos, no perdonándonos, diciendo estas cosas como tremendas, ¿no? Como, sos un mal hijo, no es, che, te olvidaste hoy de tal cosa, no la llamaste a tu vieja, llamala, no, sos un mal hijo, ¿no? Entonces, este acusador tiene una idea de que con ese tipo de mensajes va a ser como la penitencia de cuando éramos chicos, ¿no? Como, entonces la próxima vez que quiera jugar a la siesta, como la última vez me pusieron en penitencia, voy a decir, no, mejor me quedo calladito, porque no quiero que me peguen de nuevo, porque no quiero que me reten de nuevo, porque no quiero que me dejen sin la salida, ¿no? Como es afuera, es adentro, ¿sí? Es decir, mi acusador interno aprendió de alguna manera que a través del castigo, ¿sí? Y a través de generarme malestar, yo no voy a hacer nunca más eso. Que yo voy a aprender, a fuerza de sentirme tan culpable, ¿sí? Que eso que hizo está mal. Ahora, yo les pregunto a ustedes, el hecho de sentirse culpables por algo en sus vidas, el sentirse mal, autoacusados, la peor porquería, que hicieron todo mal, ¿los ayudó a no hacer de nuevo lo mismo? ¿Sí o no? Decimos entonces que en la culpa hay una acusación de que hay algo que está mal, que del otro lado acepto que hay algo que está mal y que me doy a la tarea de cumplir la sentencia y el castigo, que es el malestar, el quedarme en esa emoción de peso, ¿no? El buscar muchas veces, tengo que reparar, desde la culpa quiero reparar, pero quiero como compensar desde algún lugar para que eso que hice mal no se note. Entonces, pregunta, me ponen ahí, sentirnos culpables nos ayuda a cambiar, sentirnos mal, maltratarnos a nosotros mismos, ¿nos ayuda a cambiar? O muchas veces repetimos lo mismo y nos volvemos a sentir culpables.
Bien, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Repito la consigna, sentirnos culpables, ¿nos ayuda a cambiar? ¿Sí o no? Como la canción de Britney Spears, ¿se acuerdan? Oops, I did it again. Lo dice de nuevo. No, dicen ahí. Eso es lo peor, que muchas veces repetimos los errores. Claro, ¿no? Bien. A veces sí, a veces no. Ok. Bien, ahí se va sumando. De la culpa pude aprender y pude desobedecer una y otra vez sintiéndome culpable todo el tiempo. No me ayuda en nada. No ayuda, al contrario. Bien. Bueno. Hay formas que no podemos modificar. Si no se repara, se cae nuevamente en lo mismo con facilidad. Buenísimo, buenísimo, gente. Bueno, vamos como llegando a la síntesis de esto. ¿Por qué? Y les doy este ejemplo. Mi hijo tiene que hacer una tarea, ¿sí? Y la tiene que presentar mañana. Y hasta el día de hoy no la hizo. Y me avisa hace un ratito que si no la presenta mañana ya no la aprueba y que necesita que yo lo ayude con esa tarea, ¿sí? Entonces, si mi manera de ayudarlo a mi hijo es, les doy el escenario A, ¿sí? A vos te parece a esta hora venir a decirme, vos ya sabías que yo tenía cosas para hacer y me venís con este planteo ahora, siempre haces lo mismo, sos un desobediente, sos un vago, a último momento todo, ¿cómo puede ser? ¿No? Acusador, ¿sí? Lo acuso, ¿sí? Y lo trato de esa manera. Pero finalmente le digo, escuchame, bueno, vení que te enseño, vení, dale, tráeme las cosas, ¿sí? Mi hijo viene, pero probablemente a esa altura está tan bloqueado emocionalmente, ¿sí? Que ya no importa lo que yo le diga, ¿sí? Porque ya aunque haga la tarea, va a sentir que es un incumplido, esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la manera en la que yo estoy tratando, o sea, yo capaz que tengo re buenas intenciones. Yo quiero que él aprenda que en la vida hay que organizarse con tiempo y hay que tener un orden y hay que, ¿no? Pero el modo en que se lo estoy diciendo desde mi ignorancia, digo ignorancia porque esto tiene que ver con la propuesta de Levi, hace que no logre el objetivo, ¿sí? Porque mi objetivo ni siquiera es que presente la tarea, ojo, gente. Mi objetivo como mamá, hay mamás que capaz que sí, mi objetivo como mamá no es que presente la tarea. Yo quiero que él aprenda algo para su vida, ¿sí? Que él aprenda que si hace las cosas a último momento es probable que no le salgan tan bien y que pase una situación de estrés, etc. ¿Sí? Ese es mi objetivo. Pero en la manera en la que yo estoy tratando de enseñarle, él no aprende eso. Él lo que aprende es que cuando no hace las cosas bien, lo que recibe es maltrato, castigo, desvalorización, descalificación y una mamá enojada que desde el peor de sus estados de ánimo intenta ayudarlo para cumplir con la tarea escolar. Entonces tengo buenas intenciones, pero tengo un modo donde pretendo enseñar, donde pretendo que él cambie algo, que el modo hace que el mensaje no llegue. ¿Ok? Entonces volvamos, como es afuera es adentro. Si mi acusador quiere que yo deje de hacer esto, ¿sí? Y la manera que tiene es maltratarme, descalificarme, decirme cosas tremendas sobre porque tenemos acusadores aparte que nos amenazan, ¿no? Y ya vas a ver la próxima vez lo que te va a pasar, ¿no? ¿Qué hace el culpable? ¿Sí? No encuentra forma, no me va a parecer ni mi lado creativo, ni la posibilidad de asumir mi responsabilidad. Porque es distinto decir, sí, tenés razón, yo lo hice, soy un tarado, ¿no? Asumir la responsabilidad sobre algo y decir, la verdad que yo tomé esa decisión y ahora me doy cuenta que estoy equivocado, ¿no?
O la verdad que yo tomé ese riesgo, yo sabía que iba en contra de una creencia interna y ahora me doy cuenta que sí, que la verdad que esto me pesa mucho porque me traicioné a mí mismo. No lo debería haber hecho, ¿sí? Pero no hay espacio para esa reflexión si yo estoy en la emoción de la culpa. Bien, y si ahí está la culpa de la madre que trata mal al hijo y todo lo que conllevará para su psiquis adulta. Perfecto, buenísimo, gente, porque como es afuera es adentro y somos conscientes de esto. Y lo digo yo como psicóloga, los psicólogos trabajamos mucho con esto, con el sufrimiento adulto, que cuando empezamos a tirar del hilito, ¿sí? Encontramos que el origen de ese sufrimiento en el adulto tuvo que ver con esto, con estas matrices de aprendizaje, con que el niño aprendió a que si no soy como quieren que sea, no me quieren o me maltratan o me castigan, ¿no? Y entonces autoexigencia y entonces asociar, muchas veces los que hacen psicología educacional lo tienen remil sabido, ¿no? El niño que llega a terapia porque tiene un problema emocional con el aprendizaje, no tiene ningún problema cognitivo, pero ha vinculado el aprendizaje con tanto estrés, con tanto miedo, con tanta autodescalificación, que no tiene ninguna posibilidad de aprender, que su cabeza se abra a nada nuevo, ¿sí? Entonces, pongo este ejemplo porque es como claro en esto de cómo afuera lo podemos ver, pero hay que empezar a entender internamente cómo funciona. Bien, leo un mensajito más y cierro porque no quiero que se vayan con el tema abierto y les quiero dar el recurso. Los chicos aprenden a manejarse con modelos. Si ese es el modelo que recibimos, es el que seguramente vamos a usar para nuestros hijos y nos enseñan a ser culposos y a culpar a los demás. Es más fácil la culpa que la responsabilidad por nuestras acciones. Bien, bueno. Hola Juan, ¿cómo estás? Estamos hablando sobre la culpa y cómo funciona el culpador interno. Entonces voy resumiendo, chicos. Culpa, pin, 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 señal de alarma que hay un desacuerdo interior. Nadie de afuera me puede hacer sentir culpable si no tengo un conflicto. Este conflicto, ¿cómo se genera? Porque una parte acusa y otra parte acepta la acusación y paga el precio, ¿sí? No tan solo de la madre al hijo, sino también de la abuela hacia la madre, de la madre hacia el hijo. El niño probablemente sea una persona muy culpable, ¿sí? Bueno, esto lo vemos todo el tiempo. Si nos podemos rascar un poquito ahí, vemos. Ahora, lo que quiero mostrar es, no es que hay mala intención, no es que hay una madre perversa, en la mayoría de los casos, no hay una madre perversa pensando cómo le arruino la vida a mi hijo, ¿no? No hay un padre narcisista psicótico, ¿no? Diciendo, bueno, esto le voy a decir para grabarle en el inconsciente hasta que se muera y que sea infeliz. No, gente. Ni tampoco es que nosotros nos maltratamos a nosotros mismos porque somos masoquistas. No. Tal vez nuestros padres hicieron lo que pudieron, hicieron lo que aprendieron. Y tal vez lo que les pasaba es que no sabían otra manera y que estaban convencidos de que esa era la manera, ¿sí? Tal vez nosotros estamos reproduciendo eso y entonces de manera ignorante creemos que cuando nos culpamos por algo vamos a obtener un cambio de conducta. Y lo que yo les quiero proponer hoy es que empiecen a mirar la culpa desde un lugar positivo, en el sentido de que les puede enseñar algo, ¿sí? ¿Cuál es la culpa positiva? Esa culpa que cuando aparece, yo primero puedo identificar esto. ¿De qué me estoy acusando? ¿Sí? Anoten, pin, pin. ¿De qué me estoy acusando? ¿Sí? Porque ya dijimos, la culpa es una conversación interna, es la manera que yo aprendí de hacerme dar cuenta a mí mismo de que la estoy pifiando con algo, ¿no? Dice Levi ahí que la culpa es como quien controla el código interno. Hay una parte nuestra, el culpador interno, dice, che, estas son las reglas que gobiernan en el país Carmina y yo me voy a dar la tarea de que estas reglas se cumplan. Y ahí están mis valores, mis principios, mis expectativas, mis mandatos. Entonces el culpador, cada vez que yo hago algo que transgrede esa norma, como si fuese el sistema legislativo y el Estado de un país donde las leyes funcionan, viene y me dice, señorita Carmina, usted está transgrediendo esta norma, ojo porque tiene que pagar un precio. Entonces, primer recurso, cómo pasar de una culpa ignorante, de una culpa que me tortura, de una culpa que no me deja vivir,
a entender cuál es el mensaje que me trae mi culpador y mi culpable. Primera pregunta, ¿de qué me estoy acusando a mí mismo? ¿Sí? Entonces, cuando yo me vuelva a sentir culpable, me pregunto, ¿de qué me estoy acusando a mí mismo o a mí misma? Segundo, ¿sí? Una vez que descubro eso, ¿de qué me estoy acusando? Empiezo a pensar, ¿no? Esto de lo que yo me estoy acusando, ¿sí? ¿Es algo que yo quiero seguir sosteniendo como una norma? ¿O es algo que yo podría cuestionar? Como si dijese, che, mandemos al legislativo esta regla porque me parece que hay que derogarla o ponerle algún inciso o algo, ¿no? Es decir, cuando yo me estoy acusando de algo, el espacio es desde la responsabilidad de decir, bueno, si yo me digo a mí misma, sos una mala hija porque no fuiste a verla a tu mamá 3 veces por semana, desde el otro lugar, yo puedo decir, a ver, pará. No fui a verla a mi mamá esta semana, sí, me hago responsable de eso, pero eso no me convierte en una mala hija. Porque en esto, la cuido a mi mamá, estoy presente, etc. ¿Sí? Entonces negocio y digo, lo que me voy a proponer es, de alguna manera, hacer algo para estar cerca de mi mamá, y en una de esas visitarla 3 veces a la semana no es algo que vaya a poder cumplir. Entonces me hago responsable de negociar conmigo y decir, no la voy a ir a visitar a mi mamá 3 veces por semana, porque mi manera de honrarla y de ser una buena hija tal vez sea llamarla por teléfono, ir a verla una vez a la semana pero con un tiempo de calidad y encargarme de que cada tanto haga algo de las cosas que le gusta. Entonces, vuelvo. Recursos, tips para empezar a transformar esto de la culpa y vamos empezando a cerrar y los escucho. Número 1, ¿de qué me estoy acusando? ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el argumento que tiene mi culpador? ¿De qué me estoy acusando? Segundo, pará. Esto de lo que me estoy acusando, ¿sí? Es mío, yo creo en eso, realmente me mandé una macana, ¿puedo diferenciar la persona de la acción? O sea, ¿puedo decir, no la fui a ver a mi mamá y eso no me convierte en una mala hija? ¿No? Es decir, esta norma que el culpador está cuidando dice, los buenos hijos van a ver a su madre 3 veces a la semana. No, pará, culpador, pará. Yo creo que puedo seguir siendo una buena hija, aunque no la vaya a ver a mi mamá 3 veces a la semana, ¿sí? Y entonces lo que te propongo es que a partir de ahora lo que voy a empezar a hacer es ir a verla una vez a la semana, llamarla y cada tanto hacer algo que a ella le guste y que cuando vaya a visitar esté un par de horas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo cambio yo esto? Buscando un punto en donde este acusador pueda escuchar al acusado. Es decir, no lo condeno sin que haga su alegato, no lo condeno sin darle derecho a réplica al culpador. ¿Sí? Escucho. Entonces, puede que el culpador diga, sí, tenés razón, yo creo que soy una mala hija y que la tengo que llamar 3 veces a la semana. Listo, ya está, marche preso. Puede que el acusado diga, no, che, pará, un mix, ¿sí? Es verdad, me colgué y quiero renegociar, quiero poder verla a mi mamá en otras circunstancias, pero sin tener nada rígido, ¿sí? O sea, quiero poder verla, pero es como mucho 3 veces a la semana. Entonces, punto intermedio. Y el otro destino posible de los 3 es que diga, no, ¿sabes qué? Yo ya no creo que ser buena hija tenga que ver con ir a verla a mi mamá. Quiero poder ser buena hija cada vez que o la llamo, me ocupo de sus remedios, o en este momento de mi vida en donde tengo prioridades urgentes, no la voy a ver a mi mamá 3 veces a la semana y voy a ser una buena hija ocupándome de ella de esta manera. Entonces, primero me pregunto de qué me acuso. Segundo, miro si eso de lo que me estoy acusando, ¿cuál de estos 3 destinos puede tener? Es decir, empezamos a conversar, el acusador y el culpable, ¿sí? Y entonces, primer destino, acepto de manera contundente y sin ningún tipo de objeción que soy culpable, asumo la responsabilidad y entonces, bueno, puedo ver qué hago la próxima vez para no hacerlo. Segundo, negocio, veo algunas alternativas, pero cuestiono esto de no soy buen hijo porque hago tal cosa
y busco una opción más adecuada a mi propia manera de vivir en este momento. Y tercero, otro destino posible es decir, no, derogo esa ley, ya está. Me quiero dejar de torturar con el tema de la buena hija. No quiero ser una buena hija, ¿no? Quiero ser una hija más o menos, quiero ser una hija amorosa, quiero ser, tener otra manera de vincularme con mi mamá, que no sea desde ese lugar. Bien, entonces, vamos cerrando. Decíamos, ¿la culpa es buena o la culpa es mala? La culpa es mala cuando no podemos entender que hay un mensaje, que ese mensaje es el mensaje del aprendizaje, que es el mensaje de, ¿no? Decir, bueno, ¿de qué manera yo puedo cambiar esta conducta, que evidentemente no me hace bien seguir teniéndola, pero desde un lugar más realista, desde un lugar más concreto y pudiendo escuchar las dos partes, no solo el acusador, sino qué le pasa al acusado, ¿sí? Muchas veces no podemos cumplir porque no tenemos los recursos, porque no sabemos cómo, porque eso de lo que me estoy acusando es algo que pensaba mi abuela, pero yo ya no lo pienso para mí. Entonces, como poder sincerarnos en esa conversación. Y volviendo al ejemplo externo, ¿no? Si yo me hubiera acercado a mi hijo y me hubiese sentado con él y le hubiera dicho, bueno, mira, esto, tenemos dos opciones, ¿sí? O no presentás la tarea y entonces, fíjate, capaz que te aplazan, pero vas a poder, si te dan otra oportunidad, darle tiempo y hacerla bien y aprender y ahí yo te ayudo, ¿sí? O podés presentar la tarea ahora como a vos te salga, porque yo no te puedo ayudar ahora. Y entonces vas a tener que asumir que como la presentes con los recursos que tenga, puede ser que esté bien o que esté mal, pero de todos modos vas a aprender de esa experiencia, ¿sí? Pero no le acuso, no le digo vago, inclusive hasta puedo preguntarle a él, che, ¿y a vos qué te parece? ¿Qué es lo que hiciste mal y qué es lo que hiciste bien en esta situación? ¿No? ¿Qué es lo que podrías mejorar para la próxima? Entonces doy la posibilidad que él solo se dé cuenta, ¿no? Que él vaya también diferenciando lo de afuera y lo de adentro y que la decisión que tome no sea por miedo, no sea desde un lugar de denigración, no sea desde un lugar de culpa, sino desde un lugar de asumir las responsabilidades de algunas decisiones, ¿no? Pero no voy fomentando en él este sistema en donde se aprende, con la letra con la sangre entra, ¿no? Que solamente aprendemos a partir del sufrimiento. Bien, muy bien, gente, vamos cerrando entonces. La conversación es un conflicto de nosotros con nosotros mismos, es cuando nos acusamos de algo que pensamos que está mal porque rompe nuestro propio sistema. Generalmente es una conversación entre un acusador y un acusado y el castigo es ese sentimiento de malestar. Propuesta para una culpa saludable: identificar de qué me estoy acusando, ver si esto lo puedo negociar conmigo mismo y si puedo pasar del maltrato y la tortura a un espacio de negociación donde asuma algunas nuevas posibilidades y si realmente hice algo mal y en ese algo mal dañé a alguien, tener la posibilidad de pedir perdón y de reparar, ¿sí? Bien, voy escuchando comentarios, un par de minutos más y cerramos. ¿Cómo se hace para darnos cuenta en ese quedó ahí cortado? Eso es otro tema, la paciencia y los valores que tenemos arraigados. Bien. Es muy importante tener una autoestima muy colocada para aprender a sacar la culpa internamente y llegar a la negociación, porque en la general la culpa tiende a afectar más. Sí, el momento que nos está castigando nuestro acusador. Bien, ¿cómo nos damos cuenta? Yo digo siempre, gente, que el cuerpo es un gran maestro, ¿sí? Si yo estoy muy aturdido, si yo estoy muy en el hacer, si estoy muy en el afuera, ¿sí? Me va a pasar desapercibida la conversación interna y ya cuando me dé cuenta me voy a sentir muy mal. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que me estoy autoacusando, me estoy sintiendo culpable, me estoy torturando? Lo voy a sentir en el cuerpo, ¿sí? Sentimos pesadez, muchas veces dolor de hombro, todo lo que tiene que ver con esta parte es como muestra este conflicto, ¿no? Entre la cabeza y el sentimiento, ¿sí? Muchas veces una persona muy culposa es una persona con baja energía, porque imagínense como tiene un montón de conversaciones adentro, entonces no le queda energía para el afuera, ¿sí? Bien. ¿Tiene algún aspecto positivo? Por supuesto, el aspecto positivo es que este culpador es el que cuida nuestros principios. Si no lo tuviéramos, es como viva la pepa, ¿no? Es decir, como decir, bueno,
tiene re buenas intenciones nuestro culpador interno, pero tiene una manera que nos hace sentir tan mal y con tanta, digamos, de una manera tan negativa y con tanto maltrato, que nunca nos aparece la parte creativa, ¿no? De decir, bueno, che, a ver, la próxima no la quiero cagar, la próxima quiero hacer las cosas bien, la próxima voy a ver cómo negocio, ¿sí? Entonces, no es que la culpa sea mala, ¿sí? Sino que si no escuchamos que es una señal, ¿no? Y la culpa aparece porque tengo principios, porque tengo valores, porque tengo también autoexigencias, porque tengo mandatos, pero el problema no está en la culpa en sí, sino en cómo negocio esta cuestión interna para que sea más liviana, para pararme en mi libertad, para pararme en mi responsabilidad y para saber que ya no soy un niño, ¿sí? Que las consecuencias de mis decisiones las pago yo, que si hago daño a otro, nadie me va a venir a pegar o a castigar, sino que estoy dañando a una persona que quiero, pero que justamente como soy un adulto, puedo reparar, puedo pedir perdón. La culpa nos ayuda a ponerle un freno a nuestros impulsos, la culpa nos ayuda a poder tener ciertos acuerdos y ciertos códigos con la gente con la que trabajamos, con la gente de nuestra familia, es decir, pero entender que la forma negativa de la culpa es la que nos vincula con la autotortura, con el malestar, con el yugo, ¿no? Entonces, amigarnos con la culpa es que cuando aparece, sentir esa señal como que hay un desacuerdo interno por algo que ya transgredí o que estoy por transgredir, porque a veces solo pensarlo ya me siento mal, ¿sí? Si de solo pensar algo ya me siento mal, ¡pum!, paro y digo, a ver, ¿qué norma interna estoy por transgredir con esto? ¿Vale la pena? ¿Tiene sentido? ¿Esta norma es algo en lo que yo sigo creyendo o fue algo que me enseñaron alguna vez y que yo de manera automática me sigo sintiendo mal por esto, pero no? Y esto también, si yo me siento culpable por algo que le hice a alguien, también mirar y decir, bueno, a ver, este vínculo me importa, es algo que puedo reparar, puedo hablar de esto, le puedo explicar a esta persona lo que me pasó, puedo buscar una manera de negociar, ¿sí? Es decir, que también la culpa nos puede ayudar a cuidar un vínculo, pero pasando de la culpa a la responsabilidad, pasando del juego de la autotortura a la posibilidad de conectarme con mi verdad, con mi deseo, con quién soy yo y qué recursos necesito ir aprendiendo. Y también perdonarme, ¿no? Porque solo desde el perdón puede aparecer una nueva posibilidad, ¿no? Desde la acusación, desde el miedo, desde el enojo conmigo mismo, no hay lugar para nuevas oportunidades. Entonces, pasar de la culpa disfuncional a hacerme cargo de que tengo un conflicto interno con esto, a poder buscar una alternativa, a poder perdonarme y darme la oportunidad de probar algo nuevo, es entender para qué está la culpa. Es entender que esa señal que se prendió me puede servir para mi propio desarrollo personal. Bueno, estar muy atentos a las señales. ¿Alguien me dice algo? ¿Me siento culpable? A ver, conflicto ahí. ¿Veo alguna situación? También mirarnos. ¿Con qué le hago sentir? ¿Con qué le quiero hacer sentir culpable yo al otro? Porque capaz que yo te digo a vos, sos un abandónico, porque yo no tengo un rollo con eso. Porque para mí es tremendo que alguien no esté 100% disponible. Entonces creo que si te digo eso te ofendo a vos. Y capaz que vos no tenés un rollo con eso. Entonces la manera en que manipulamos al otro también nos da señales de cuál es nuestro rollo interno con la culpa. ¿Cómo me torturo? Bueno, ¿cómo nos damos cuenta que somos muy culposos? También con esto, ¿no? Lo que nosotros llamamos retroflexiones. Nos mordemos las uñas, la gastritis, ¿no? Imagínense un país donde todo el tiempo está el legislativo con el ejecutivo, con el sistema penal, todo el tiempo ahí tratando de negociar y cumpliendo con la culpa. Bueno, gente, vamos cerrando, ¿sí? Y les recuerdo, les quiero hacer una invitación. Primero, gracias por estar acá, gracias por participar, gracias por ponerle energía a esto, a estar detrás de la cámara, porque más allá de que haya una pantalla de por medio, esta energía de intercambio
a mí me nutre un montón, entre ustedes se generan redes y yo creo que esta cuestión de la grupalidad está buena porque en el fondo somos todos seres humanos, nos pasan cosas a veces muy parecidas, a veces muy diferentes y aprendemos del otro y esta es la maravilla de generar este intercambio. Entonces, gente, hasta acá con el tema de la culpa. Recuerdo los avisos parroquiales que les dije al principio. Sigan mi página en Facebook, ¿sí? Mi página se llama Psicología y Crecimiento Personal, así que buscan ahí en Facebook Psicología y Crecimiento Personal, le ponen me gusta a la página, le ponen seguir, ¿sí? Y entonces voy a empezar a subir contenido ya desde la página y no solo desde el perfil de Facebook, ¿sí? Bueno, muchas gracias, voy a poner en práctica. Ahí está mi hermana querida, gracias Mili por estar. Segundo, todos los jueves de ahora en más, no sé hasta cuándo, pero por lo pronto ese es mi proyecto. Todos los jueves me encuentran acá, ¿sí? Vamos con un vivo abierto para todo el mundo, ¿sí? Sobre temas de interés general. En Instagram, sigan mi cuenta, ¿sí? Carmina Varela Psicóloga. Y en esa cuenta voy a estar subiendo también y voy a hacer algunas entrevistas, algunos vivos para la gente que tiene Instagram también, ¿sí? Y en julio lanzo mi primer seminario online, ese es mi hijito virtual que lo estoy preparando, así que ya cuando esté todo listo les voy a contar cómo inscribirse, cómo anotarse, va a ser algo para público en general, no para profesionales. Así que bueno, como les digo siempre, el vivo queda grabado. Si esto que compartí con ustedes no les gustó, tienen algo para aportar, escucho, soy todo oídos. Hubo un par de veces que hubo gente por privado que me hizo algunos comentarios y me resirvieron, así que los invito a hacer aportes. Y si piensan que esto les puede servir a amigos, parientes, enemigos también, compartan el contenido y vamos generando redes. Así que bueno, los leo. Muchas gracias, seguimos por ahí. Bueno, se viene otro Zoom antes de fin de año, ya les voy a contar sobre qué, ¿sí? Así que por ahora síganme ahí en la fanpage de Psicología y Crecimiento Personal. Muy bien, vamos terminando entonces. Besito para todos, gracias por compartir, por estar y por regalarse a ustedes mismos este momento.